Padre, te damos gracias por este día. Gracias por tu amor y tu bondad. Gracias por tu misericordia. Gracias por lo bueno que eres, Padre, con nosotros, por tu manifestación de poder sobre nuestras vidas, en todas nuestras áreas, Señor. En la salvación, Señor, que la tenemos garantizada. En la salud, Señor, sobre la cual opera tu poder sobre nuestros cuerpos. Y en la prosperidad financiera, Señor, sobre la cual opera tu poder financiero. Gracias, Señor, por cada día de vida, por tu amor, por tu espíritu que está en nosotros, sobre nosotros en este día. Te pedimos que nos reveles tu palabra, Señor, que abras nuestro entendimiento para que esta semilla caiga en un terreno fértil en el nombre de Jesús. Declaramos que somos ese terreno que recibe tu palabra y que fructifica el 100 por 1 y 1000 veces más. En el nombre de Jesús, Espíritu Santo, tú guíanos en esta enseñanza. Que seas tú, Señor, hablando a través de nuestros labios, Señor, para que tu palabra sea fructuosa, Señor, fructifique. En el nombre de Jesús, podamos mover montañas aquí en la tierra, en el nombre de Jesús. Podamos ver manifiesto el poder de tu evangelio, Señor. En el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Muy bien, pues vamos a ver en esta serie doctrinas erróneas. Vamos a iniciar, se podría decir, el subtema de el origen de los manuscritos. En este tema usted va a conocer de dónde surgieron los manuscritos, si realmente es palabra o no es palabra de Dios. Va a conocer cómo escudriñar, cómo investigar, cómo profundizar en las escrituras. Le voy a enseñar lo que yo he aprendido a través del Espíritu Santo que nos ha revelado, a través de investigaciones, a través de escudriñar su palabra y sobre todo pedirle revelación al Espíritu de Dios. Le voy a enseñar cómo escudriñar, con qué finalidad. La finalidad principal, fíjese, dice Timoteo, 1 Timoteo, en el capítulo 4. 1 Timoteo capítulo 4, esta es la finalidad. Versículo 6 dice así: si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido, y desecha las fábulas profanas. ¿Cuál es la finalidad de enseñarle esto? Que usted sea nutrido por las palabras de la fe y de la buena doctrina. Que usted sea nutrido por ello. La finalidad principal, le voy a dar los elementos, cómo usted puede investigar las escrituras bíblicas. Es importante que usted salgamos todos, más bien, de cierta oscuridad en que hemos estado y crezcamos en el conocimiento que es Jesucristo, dice Efesios capítulo 4. Crezcamos en el conocimiento y usted sea edificado hasta que llegue a la unidad de la fe del Hijo de Dios, es decir, de Jesús. Que usted opere aquí en la tierra como operó nuestro Señor Jesucristo. Salgamos de las tinieblas. Aún así hay personas que ya recibieron a Jesús en su corazón, salieron de las tinieblas aparentemente, pero por la falta de conocimiento que hay en ellos todavía continúan en tinieblas, es decir, todavía están aprisionados con enfermedades, con aflicciones, con problemas, con intranquilidad, problemas familiares, hijos drogadictos, todavía están con ese tipo de situaciones, y algunos hasta se han muerto. Entonces la finalidad principal es que usted conozca cómo escudriñar las escrituras. El origen de los manuscritos necesita conocerlo. Esto a mí me ayudó, le voy a decir, esto me ayudó a mí. El conocer esto me ayudó a salir de una doctrina errónea donde me querían introducir. Los pastores y maestros que tenía antes me querían introducir a una doctrina que era antibíblica. Gracias a que yo conocí esto que le voy a retransmitir y que el Espíritu Santo me mostró en un día que yo tenía que aprender, gracias a ello yo pude salir de esa doctrina y desvirtuar esa doctrina y decir que esa doctrina, demostrar con la Biblia que no era bíblica eso que me estaban enseñando. Es importante, el Señor Jesús dijo en San Juan 5:39, le dijo a los fariseos: ustedes escudriñan las escrituras porque en ellas os parece que está la vida. Entonces, como una actitud
de todo hijo de Dios debemos de escudriñar. Escudriñar significa profundizar, investigar en las Escrituras. ¿Estamos de acuerdo? La finalidad es que usted no sea engañado, para empezar, y segundo, usted demuestre lo que yo le voy a hablar y usted lo compruebe con la misma palabra de Dios. Entonces, la idea principal es que no seamos engañados. Digo, yo en lo personal, Satanás intentó engañarme a través de una doctrina. Me mostraban algo en la Biblia que no venía en la Biblia, pero lo leí en la Biblia, pero no venía en la Biblia. Fíjese que cómo se mete Satanás. ¿Recuerdan el caso de Lucas capítulo 4? Cuando Satanás le citaba los textos del Antiguo Testamento a nuestro Señor Jesucristo. Quiso engañar a nuestro Señor Jesús. ¿Cómo lo quiso engañar? Citándole, hablándole textos bíblicos. Escrito está, dijo Satanás. Pero también nuestro Señor Jesús contestó con, escrito está, ¿verdad? Entonces usted también debe de decir, escrito está, pero conforme a lo que está escrito, revelado a través del Espíritu de Dios. No lo que está escrito que yo entiendo a mi manera muy personal que así dice. Es importante que usted lo entienda. Muchas personas han sido engañadas porque creen que lo que dice ahí, eso es lo correcto, aunque no quiso decir Dios eso que estaba escrito ahí. ¿Está entendiéndome o estoy cantinfleando? Entonces, Dios quiso mostrarnos algo, pero esto solamente es revelado, dice 1 Corintios capítulo 2, versículo 10, por ahí, 9, 10, 8, dice que nos fue revelado por el Espíritu Santo, es decir, necesitamos el Espíritu Santo. Y segundo, necesitamos escudriñar para que se nos sea revelado. Entonces usted necesita conocer de dónde vienen los manuscritos que usted utiliza en la actualidad. Cuáles son reales, cuáles son apócrifos o falsos, cuáles se han considerado realmente palabra de Dios, cuáles no, cuáles textos fueron añadidos, cuáles fueron mal interpretados, etcétera, etcétera. Dice 1 Pedro capítulo 4, versículo 11, dice 1 Pedro 4:11, si alguno abre su boca, ¿verdad? Es lo mismo, ¿sí o no? Si alguno abre su boca, que abra su boca conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministre conforme al poder que Dios da. Todos debe resumirse en ello. Si yo hablo, si usted habla, debe hablar lo que Dios habló. Pero ¿cómo conocer lo que Dios habló? Romanos 8:28, pero los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Malinterpretado ese texto bíblico, porque no dice eso. Las cosas me ayudan a bien, a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Significa, y lo han malinterpretado ese texto bíblico, entendiendo que la enfermedad me va a ayudar a un bien, que el problema de la enfermedad de un hijo me va a ayudar a un bien, que un problema financiero me va a ayudar a bien, esa cosa me va a ayudar a un bien. Es decir, que esa cosa la va a utilizar Dios para darme una recompensa. Es decir, Dios me va a pasar por una enfermedad, como muchos dicen que los va a pasar por el desierto. Esa enfermedad es el desierto para ellos. Y lo dice, me va a pasar por la enfermedad y luego Dios me va a levantar para que yo sea un gran ministerio internacional. Entonces, han malinterpretado la escritura bíblica. Romanos 8:28 no quiere decir que las cosas le ayudan a bien, que a la enfermedad le va a ayudar a un bien. La enfermedad se lo va a llevar a la tumba, eso sí le puedo garantizar. Significa Romanos 8:28 conforme a la traducción Pechita, que viene del arameo. Esa traducción dice, pero, ¿cómo dice la hermana Esperanza? Tiene esa Romanos 8:28, la Pechita. ¿Qué dice hermana Esperanza? Esperamos, hermana Esperanza. En la esperanza que Dios da. Romanos 8:28. ¿Qué dice? Nosotros sabemos que los que aman a Dios los ayudan en todo. No menciona la palabra cosas, ¿verdad?
Significa que la palabra cosas no viene en el griego original. Refiriéndome original a las últimas copias más originales o las copias más antiguas que hay, pues. La palabra cosas no existe. Por lo cual han hecho una canción de ese verso bíblico. Han hecho una canción, ha sido una frase muy común entre el pueblo cristiano. Las cosas me van a ayudar a un bien porque yo amo a Dios. Los que aman a Dios, Él los ayuda en todo, dice, ¿verdad? Si usted ama a Dios, Dios lo va a ayudar en todo. ¿Qué significa? Que si está enfermo, lo va a sacar de la enfermedad. Si está pobre, lo va a sacar de la pobreza. Si está a punto de morir, lo va a sacar de la muerte. Entonces, eso significa ese texto bíblico. Por eso necesitamos crecer en el conocimiento de las Escrituras. El Señor Jesús en Lucas capítulo 2, mire, Lucas capítulo 2, ¿cuál era la actitud del Señor Jesucristo? Estamos de acuerdo que si usted habla, va a hablar conforme a las palabras de Dios, ¿verdad? En Lucas capítulo 2, por ahí viene la historia del niño, nuestro Señor Jesucristo, cuando todavía era un bebé de 10, 12 años por ahí. Lucas capítulo 2, dice que este niño era muy perdedizo. Lucas capítulo 2, versículo 41, iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua, y cuando tuvo 12 años subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar ellos acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén. Miren qué travieso, sin que lo supieran José y su madre. 44, y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día y le buscaban entre los parientes y los conocidos, pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén a buscarle. Imagínense, un día perdido. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Fíjense lo que decía Jesús. ¿Dónde estaba? Con los doctores de la ley. ¿Quiénes eran los doctores de la ley en esa época? Eran los maestros, los que escudriñaban, los que estudiaban la palabra e interpretaban lo que viene siendo el Antiguo Testamento, el Pentateuco, que son los primeros 5 libros. Eso significa Pentateuco, 5 primeros libros, que son la ley de Moisés. Incluye también la creación, es decir, Génesis. A ver, dígamelo juntamente con Génesis, Éxodo, Levítico, Deuteronomio y Números. Son 5 libros del Pentateuco, que también le llaman los judíos la Torá. ¿Sí he escuchado, verdad? La Torá, que se compone de 5 libros, y la Torá significa, la palabra Torá significa enseñanza. Enseñanza, o el que enseña, algo así se llama Torá. Entonces son 5 libros que incluyen la creación, el origen, más la ley de Moisés. La ratificación de la ley de Moisés a través de Números o Deuteronomio en Josué. De tal forma que eso incluye. Entonces el niño crecía en conocimiento. Era un sistema de enseñanza que utilizaban los judíos. Doctores de la ley enseñaban a niños. Aproximadamente a los 13 años, ya los niños se podían ir solos, por decirlo así, a la sinagoga, o se les dejaba ya, pero a los 13 años ya eran muy instruidos. ¿Cuántos años tenía aquí nuestro Señor Jesús? 12 años, ¿verdad? Y estaba sentado junto a los maestros que daban las enseñanzas acerca de la ley de Moisés y los profetas. Muy bien, entonces se asombraban de su inteligencia. Era una actitud de nuestro Señor Jesús. Si una actitud debemos de tomar nosotros, es que lo mismo que la misma actitud de nuestro Señor Jesucristo. Entonces era un niño que se instruía. Estamos de acuerdo que nuestro Señor Jesús se instruía, ¿verdad? Por eso es alguien que no se dejó engañar por los fariseos cuando él creció y detectó los errores de ellos. Así usted mismo crece en el conocimiento y detecta los errores de las doctrinas erróneas, con la finalidad de que usted entienda, bueno, si alguien me está diciendo esto, ¿por qué es? ¿A qué se debe? Está escrito ahí, sí, en mi Biblia al español, pero en el idioma griego, Nuevo Testamento, hebreo y arameo, Viejo Testamento,
¿Querrá Dios decir eso? Tan sencillo, mire. Cuando se traduce la Biblia de un idioma a otro, siempre, regularmente, sucede lo mismo que sucede cuando usted está aprendiendo inglés. Si hay una persona que habla español y sabe hebreo o griego y arameo, y está traduciendo la Biblia del hebreo, del arameo, o quiere hablar el hebreo, el arameo, el griego, siempre regularmente te recomiendan, todas las personas cuando tú aprendes otro idioma, que tú pienses conforme a ese idioma. O sea, es decir, tú puedes estar hablando, how are you? Jaguar, you. Eres un jaguar. Si usted está hablando algo, pero que esté pensando conforme a lo que está hablando, porque así lo hace en español, ¿sí o no? Usted está hablando, cuando habla en español, usted está hablando, está pensando en lo que está hablando. Y en inglés, muchos que aprenden inglés empiezan a hablar en inglés pensando en español. Por eso le sale el español todo, ¿sí o no, Michelle? Vea que es uno de los errores principales que tenemos los que queremos aprender otro idioma, que pensamos como nuestro idioma queriendo hablar otro idioma. Lo mismo sucede en los traductores y lo mismo sucede en las personas que tradujeron del hebreo, arameo al griego, algunas traducciones, o del griego ya al latín o a otros idiomas vernáculos o idiomas más normales, pues, o generales o mundiales, por decirlo así, o comunes. Lo mismo sucede. Entonces, tenemos que ver la mentalidad conforme incluso la costumbre. Cuando hablaban los hebreos, ¿qué costumbres tenían para hablar lo que estaban hablando? O dar a entender lo que estaban hablando. ¿Qué querían decir ellos? ¿Qué Dios quería decirles a ellos cuando les hablaba? ¿Será aplicable todo lo que Dios les habló a ellos o nada más una parte o un fragmento de lo que les habló será aplicable para nosotros? Eso es una pregunta. Necesitamos entender eso también para poder escudriñar la palabra y no dejarnos engañar por una doctrina. Digo, en lo personal a mí me quisieron engañar a través de una doctrina. Dijeron, y ellos ya sabían que yo escudriñaba la palabra, ellos ya conocían eso. Por eso quisieron introducirme la doctrina poco a poco, diciendo poco a poco que la vaya asimilando Sergio. Pero pues Sergio tiene el Espíritu de Dios y aparte ha escudriñado la Biblia y sabe cómo escudriñarla. No me voy a dejar engañar por cualquier cosa. O sea, la idea de retransmitir esto es para que usted no se deje engañar, ¿entiende? Yo le estoy dando todos los elementos, le voy a dar para que usted sepa escudriñar la palabra y no un día no salga con que, pues llegaron los testigos de Jehová y me dijeron que Jesús no era Dios. Y yo les creí, porque me hablaron con una traducción. Después no me vaya a salir con eso, o no vaya a salirle a Dios con eso, no a mí, pues a Dios. Entonces es importante que capte esto, ¿no? Lucas, capítulo 9, versículo 44. ¿Qué dijo nuestro Señor Jesús? Lucas, capítulo 9, versículo 44. Desde el 43. Vamos a leer Lucas 9, 43. Y todos se admiraban de la grandeza de Dios, y maravillándose todos de todas las cosas que hacía, dijo a sus discípulos: haced que os penetren bien en los oídos estas palabras, porque acontecerá que el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres. Mas ellos no entendían estas palabras que les estaban veladas para que no las entendiesen y temían preguntarle sobre estas palabras. ¿Por qué tenían temor preguntarle a nuestro Señor Jesús? Para que no creyese que eran unos ignorantes, ¿verdad? Entonces fíjese bien. Dice que ellos no entendieron esas palabras. Jesucristo dijo: haced que os penetren bien en los oídos estas palabras. Acontecerá que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombre. ¿Qué? No entendían eso. ¿Verdad que usted se lo entiende hoy? Porque usted tiene el Espíritu Santo. Ellos en aquella época no lo tenían dentro de ellos, el Espíritu Santo. No había quien les revelara más que nuestro Señor Jesús. El Espíritu Santo estaba sobre algunos de ellos, de algunos profetas.
pero no habitaba dentro de ellos como hoy hizo morada dentro de nosotros. Es muy diferente. Entonces dijo, haced que os penetren esas palabras, que yo seré entregado por ustedes en manos de hombres. Mas ellos no entendían estas palabras, pues les estaban veladas para que no las entendiesen. ¿Quién es el que vela o pone un velo para que las personas no puedan entender? Dice 1 Corintios 4, dice que es el príncipe de este siglo, ciega el entendimiento de los incrédulos, para que no le resplandezca la luz del evangelio de Cristo. El que vela los ojos es Satanás, el diablo. Jesucristo les hablaba, y además que no tenían el Espíritu Santo, no podía ser revelado todavía esa parte a ellos. Entonces estamos de acuerdo que les estaban veladas esas palabras. Hay personas que no tienen a Cristo en su corazón y tienen los ojos como cerrados, pues como una venda, no pueden entender la palabra. Pero hay otros que tienen ya a Cristo en su corazón y que les ha sido quitado el velo, porque Jesús quitó el velo, dice, para entrar al lugar santísimo. Les ha sido quitado el velo, pero por falta de conocimiento, ellos todavía no les he revelado el evangelio, ¿me entiende? Por eso en este día vamos a ver cómo el origen de los manuscritos, cómo surgieron y todo, y cómo usted puede escudriñar la palabra de Dios. Estamos entendiendo que no entendían ellos, ¿verdad? Porque estaba velado para ellos. ¿Por qué es velado o por qué están veladas las palabras? Por lo que dice Efesios capítulo 4. ¿Por qué puede ser velado el evangelio o encubierto, para que me digan? ¿Por qué puede ser encubierto una persona? Por dos situaciones. Por Efesios capítulo 4 puede ser encubierta esa parte por dos cosas. Y una de ellas vamos a comenzar el día de hoy ya. Yo se las voy a dar a conocer para que usted comience a revelarse, no a velarse, sino a revelarse el evangelio. Es todo lo contrario. Estar velado significa que está cubierto. Revelado significa que está descubierto y directamente le es revelado a cada persona lo que Dios dijo en su palabra. Efesios capítulo 4, versículo 17. Dijo el apóstol Pablo, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente. ¿A quién cree que se estaba refiriendo estas palabras? ¿A quién cree? ¿A los que no tenían a Jesucristo en su corazón, a los que no creían en el Mesías, o a los que sí creían y andaban en la vanidad de su mente como los otros gentiles que no tenían a Cristo? Cuando se refiere a gentiles, en términos de personas que estamos en Cristo, se refiere a personas que no tienen a Jesucristo en su corazón o no nacidos de nuevo. Eso se refiere a gentiles conforme al nuevo pacto. Conforme al contexto judío, gentiles se referían a todos aquellos que no eran judíos, nada más de la nación de Israel. Todos éramos gentiles para ellos, pero ellos, conforme al evangelio, son gentiles y nosotros somos hijos. ¿Entiende? Entonces dice el apóstol Pablo, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no anden como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. ¿Qué significa vanidad de la mente? ¿O qué significa vanidad? Por ahí tengo una traducción, dice, les digo pues, con insistencia les advierto en el Señor que no imiten a los paganos. Está más fea esa traducción, ¿no? En la Biblia latinoamericana 95, que ya andan como, no piensen o no anden como los demás paganos. Bueno, entonces dice ¿qué dice ahí? Que no anden con pensamientos frívolos como los paganos. Entonces, el versículo 18, teniendo el entendimiento entenebrecido. ¿Qué significa entenebrecido? Estamos hablando de tinieblas, ¿verdad? Oscuro, el entendimiento oscuro. Teniendo el entendimiento oscuro o entenebrecido, ajenos ¿a qué? A la vida de Dios, ajenos a la vida que Dios da. Personas que se están muriendo, por ejemplo, de una enfermedad, ajenos a la vida de Dios. Personas que no pueden superarlo de la pobreza. Nosotros vamos superándola poco a poco en el nombre de Jesús, ¿verdad? Pero no vamos a estar toda la vida pobres. Personas que no han superado los problemas familiares. Entonces eso significa ajenos a la vida de Dios o que Dios da. Que es lo mismo que dijo Jesucristo, yo he venido para que tengan vida y tengan abundancia. Ajenos a esa vida.
Entonces ya no andemos como ellos, que no tienen a Jesús en su corazón. ¿Por qué? ¿Por qué no tienen a Jesús en su corazón? Dice, ellos andan en la oscuridad de su mente o de su entendimiento. Tienen el entendimiento oscuro o en tinieblas, ajenos a la vida de Dios. ¿Por qué? Por dos cosas. Primero, por la ignorancia que en ellos hay, la falta de conocimiento. ¿Estamos de acuerdo, verdad? Y dos, por la dureza de su corazón. Puede ser por dos situaciones. Uno, porque nunca ha escuchado de Cristo, que Cristo es el sanador, por ejemplo, que Cristo es el prosperador, Cristo es el libertador. Nunca han escuchado sobre eso. Solamente han escuchado Jesús, el que murió en una cruz. ¿Pero por qué murió en la cruz? Murió por las enfermedades, murió por la pobreza, murió por el pecado, etc. Ellos creen que nada más murió en la cruz, pero no saben por qué murió. Es decir, si Cristo murió en una cruz, yo tengo que seguir enfermo, dicen ellos. Significa que no conocen. De algo me tengo que morir. La enfermedad es una prueba de Dios. Están totalmente en la oscuridad. ¿Me está entendiendo? Entonces dice que ya no anden en la vanidad de la mente conforme ellos andan en la oscuridad de su pensamiento, en las tinieblas de su pensamiento. Primero, porque no hay conocimiento de lo que Cristo hizo por ellos. No hay conocimiento en la palabra. Y segundo, por la dureza de su corazón. ¿Estamos de acuerdo? ¿En qué momento cae el segundo supuesto? En que alguien escuche que Jesús es el sanador, pero esté terco diciendo que Dios lo está castigando con una enfermedad. Entonces sí, hay dureza en su corazón, porque aparte que usted fue y le dijo, estaba alguien en cama por ahí enfermo, desahuciado, y usted le dijo, Jesucristo es tu sanador, por su llaga ya fuiste sanado, Él llevó la enfermedad para que tú no la tengas que llevar, ahora recibe la sanidad. Hasta ahí va bien. Pero él dice, bueno, yo creo que Dios con un propósito me tiene enfermo. Olvídate. Es que yo creo que Dios me está castigando con esta enfermedad, con este hijo enfermo. Es que yo creo que Dios me envía la enfermedad. No acepto lo que tú me dices, que Jesús llevó la enfermedad para que yo sea sano, porque Dios es el que me quiere enfermo, con algún propósito. Entonces están endureciendo su corazón a no escuchar lo que usted les diga. ¿Estamos entendiendo? Cierran su corazón a no entender. Entonces hay dos situaciones por las cuales la vida de Dios no se manifiesta en los seres humanos. Uno, porque nunca habíamos escuchado, a lo mejor nosotros, yo en el pasado nunca había escuchado que por la llaga Jesús había sido sano. No sé si usted habrá escuchado, yo no. Solamente decía que Diosito me castigaba, es lo que mi abuelita me enseñó. Yo me crié con mi abuelita. Y eso fue lo que mi abuelita me enseñó. Dios te va a castigar. Si estás enfermo, ve con la brujita que está en fulano al lado. Eso es lo que mi abuela me enseñaba. Ella iba con los brujos. Y eso fue lo que aprendí yo del Evangelio de Jesús. Que Jesucristo no era el sanador, sino era el brujo. En una religión donde estaba mi abuela. Ajá, ¿tiene cáncer? Desafortunadamente Jan Sebastián fue con brujos, con un brujo de allá del, ¿cómo se llama? El doctor, ¿qué? El doctor Don Chuy, el yerbero. Aparte fue con la señora Lupita, que también ya murió la señora Lupita, ni a ella le funcionó la sanidad, era una bruja pues, que pasa huevitos por los cuerpos de las personas, unas ramitas, y luego le dice, tienes que regresar durante 3 meses para darle tributo al que te sanó. ¿Quién fue? No se sabe quién sanó, pero eran unos santitos ahí que tenía ella. Bueno, en fin. Pero debemos entender esto, que por la ignorancia o la falta de conocimiento hacíamos cosas, ¿verdad? Por la ignorancia íbamos con un brujo que nos sanara, cuando no entendíamos el poder de Dios. Digo, esa es la religión tradicional que enseñó eso. Porque hasta el curita le decía a mi abuela, si quieres sanar, hija mía, ve con el brujo. Dios mío, qué recomendación de un cura. Vamos a quitar la palabra cura y le vamos a poner sotanero.
Muy bien. ¿No es así la palabra? El de la sotana, perdón. Ok, entonces eso fue lo que nos enseñaron. Eso es sin juzgar una religión, solamente la verdad. Pero fíjese bien, a lo mejor no todos son así, ¿me entiende? Yo nada más hablo de uno, de allá del pueblito donde vivía mi abuela. Pero a lo mejor todos los demás sí le enseñan a la gente a que sanen, no sé. Pero yo estoy hablando por mi experiencia personal. Entonces, hay dos cosas por las cuales no podemos ver la vida de Dios manifiesta en nosotros, la abundancia de Dios manifiesta en nosotros, por la ignorancia, la falta de conocimiento y por la dureza de que, aparte que entendemos, escuchamos, y muchos van a rechazar lo que estamos hablando, van a decir, no, Dios es el que me castiga, me enferma y me va a hacer todas las cosas malas. Dios es, bueno, pues siga usted en su ignorancia, o endurezca su corazón y no reciba realmente la vida abundante que Dios nos da. Hay dos cosas, estamos de acuerdo que hay dos cosas, ¿no? Hoy, a partir de hoy vamos a quitar una, que es la ignorancia que hubiese en nosotros. Hoy vamos a quitar la falta de conocimiento en nosotros. La dureza de corazón ya no depende de mí, sino depende de ustedes o de nuestros amigos de internet que reciban lo que vamos a enseñar. Conoceréis la verdad y esa verdad conocida nos va a hacer libres. Eso es lo que dijo en San Juan 8:31 y 8:32 nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué debemos de hacer? Según de Timoteo capítulo 2, ¿por qué le enseño el origen de los manuscritos? ¿Cómo escudriñar la Biblia? Segunda a Timoteo capítulo 2, en el versículo 15. Palabra fiel es la que vamos a escuchar. Segunda de Timoteo capítulo 2 versículo 15. Procura con diligencia. ¿Quién es una persona diligente? Alguien que no es negligente, ¿verdad? ¿Quién es un negligente? Uno que no se pone listo en hacer las cosas o escudriñar la Biblia. ¿Quién es un negligente? Mira, están solicitando un trabajador, andas buscando trabajo, están solicitando un trabajador en tal lugar, con tus características. ¿Qué es una persona negligente? No voy, que vengan a hablarme a mí. Ese es uno negligente, es un ejemplo, no. Eso es negligencia, que sabe hacer las cosas pero no las hace, pero no quiere, ese es un negligente. Por eso dice el apóstol Pablo, y todo lo contrario, negligente significa una persona que está lista en hacer las cosas que debe de hacer. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Fíjese bien, usted ¿cómo se va a presentar delante de Dios? ¿Qué significa presentarse delante de Dios? Usted todos los días a lo mejor es de las personas que ora. Señor, me presento delante de ti en este día para darte gracias. Ahí se está presentando usted delante de Dios, pero dice que se presente como alguien aprobado, como un obrero aprobado, como un obrero que no tiene que avergonzarse y luego que usa bien la palabra de verdad. ¿Cómo se va a presentar delante de Dios? Alguien que usa bien la palabra de verdad. Esa traducción, usa la palabra de verdad, en la Biblia al día significa esfuérzate por presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene que avergonzarse y que interpreta rectamente la palabra de verdad, que interpreta rectamente. La Biblia Latinoamericana 95 trata de que Dios pueda contar contigo como obrero irreprensible, experto en el manejo de la palabra de verdad, experto. Usted tiene que ser un experto en el manejo de la palabra. ¿Estamos de acuerdo? Por eso le voy a dar estos elementos para que usted sea un experto. Luego dice la Biblia castellano antiguo, procura con la mayor diligencia presentarte probado delante de Dios como obrero que no tiene que avergonzarse, porque sabe analizar y exponer correctamente la palabra de Dios. La Nácar Colunga dice, porque usted es una persona que distribuye sabiamente la palabra de verdad. Distribuir sabiamente. ¿Qué significa distribuir sabiamente? O que es un experto en la palabra.
Distribuir sabiamente significa que usted va a distribuir conforme a lo que le aplica a usted y lo que no le aplica. ¿Estamos de acuerdo? Distribuir sabiamente la palabra de verdad. La Nueva Versión Internacional dice que interpreta rectamente la palabra de verdad. La palabra usar la palabra de verdad correctamente, significa dividir o trazar. Eso significa trazar. La palabra usar significa trazar correctamente. Trazar, ¿cómo le puedo decir la palabra trazar? Mire, es una palabra griega que se llama ortotomeo. Buen nombre para su bebé. Dice, cortar recto como en el trazado de carreteras. Significa, o se emplea metafóricamente, que traza bien la palabra de verdad, que usa bien. El énfasis recae, dice, la palabra de Dios tiene que ser empleada de manera estricta, siguiendo las líneas de su enseñanza. O sea, que usted sea una persona que emplea de manera estricta la palabra, pero siguiendo sobre una línea de enseñanza. ¿Cuál es? La que Dios quiso dar a conocer a los seres humanos. No desviándose a lo que Dios quiso dar a conocer. Vamos para ello a Éxodo capítulo 12 y le voy a poner un ejemplo de una persona que tergiversó la palabra. La palabra griega ortotomeo también significa que usted maneje acertadamente la palabra, que la trace rectamente. Viene de la idea de cortar o dividir, el sentido más general de tratar rectamente con una cosa. Lo que significa aquí que usted tenga la habilidad para separar de unos pasajes de las Escrituras de otros, que usted lo sepa separar y aplicar correctamente. Eso significa usar la palabra de verdad, que sea usted un obrero que sepa usar, dividir, trazar o llevarse la palabra conforme al lineamiento que Dios estableció. ¿Estamos de acuerdo? Éxodo capítulo 12, y le pongo un ejemplo de un gringo de los años 60. Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Éxodo 12. Habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto diciendo: este mes os será principio de meses para vosotros, será el primero de los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel diciendo: en el 10 de este mes tómese cada uno un cordero según la familia de los padres. Es la historia de la primer Pascua, para que me entienda. ¿Qué pasó en la primer Pascua? ¿Por qué tenían que ellos tomar la Pascua? ¿Cuál era la función que tenían que realizar? Sacrificar el cordero que representaba a Jesús, nuestro Señor, y rociar la sangre de ese cordero sobre las esquinas de las puertas de sus casas. Y eso lo vamos a encontrar ahí más adelante, mire. Versículo 12. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré. Esa palabra herir significa permitir, y ahorita se lo voy a aclarar. Yo heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Dice, la sangre os será, versículo 13, la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga ni mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. La palabra nuevamente herir se traduce como dejar o castigar incluso, pero también dejar. Es la palabra hebrea naká, para que usted más o menos, le voy dando inclusive la palabra hebrea, es una palabra hebrea, para que usted vea las traducciones en el Strong. No tengo el número de Strong, sí, el 5221, 5221 del diccionario Strong, para que usted vea todas las acepciones de traducción que tiene esa palabra. La finalidad principal que usted vea que si se tradujo herir, pero también era dejar, o dejar que fueran heridos. También se traduce en el idioma hebreo. Existen dos tipos de formas de traducción.
en un sentido de las palabras que es permisivo y otro es ¿cómo se dice? Como que Dios hace las cosas y otro como que las permite. Sentido permisivo o sin sentido causativo, eso lo dijo el hermano Oral Roberts. En las palabras de hebreo había algo en ese mismo sentido, que puede ser una traducción que diga él lo hace, y otra puede ser que él solamente permite que alguien lo haga, alguien más lo haga. Entonces, Éxodo 12, versículo 7, tomarán de la sangre de los corderos en este caso y la pondrán en los dos postes, en el dintel de las casas en que lo han de comer. ¿Cuál es el objetivo? Que pasara el ángel destructor y no destruyera a los primogénitos de los israelitas, ¿estamos de acuerdo? Pero como los egipcios no iban a tener la sangre de un cordero en sus puertas, en sus casas, obviamente que iba a llegar el ángel destructor y iba a destruir a sus primogénitos, lo cual sí sucedió. Fueron destruidos los hijos de los primogénitos de los egipcios, ¿verdad? Es toda una historia esto, ¿no? De tal manera que esta persona entendió, leyó estos pasajes, se da cuenta como usted los estuviera leyendo en español, ¿no? Yo pasaré por aquella tierra. Los egipcios estaban contemplados como pueblos paganos, usados por Satanás el diablo para destruir al pueblo de Dios. Este hombre en Estados Unidos, por allá en los años 60, estamos hablando de eso como 4 décadas, ¿no? Más o menos, ¿no? En los 60, 5 décadas. Este hombre dice que por instrucción de Dios y basándose en Éxodo 12, él recibió una instrucción para matar a los primogénitos, 5 primogénitos de musulmanes, lo cual aconteció. Mató 5 hijos de musulmanes porque Dios le indicó a él que tenía que destruirlos, así como Dios destruyó a los hijos de los primogénitos de los egipcios. Cuando lo llevaron a corte a este hombre en Estados Unidos, es un hecho muy mencionado en Estados Unidos, lo llevaron a la corte porque sí lo agarraron. ¿Y qué cree? Él nunca se arrepintió de lo que hizo, matar a 5 niños. Nunca se arrepintió. ¿Por qué razón? Porque él dice que recibió una instrucción de parte de Dios conforme a Éxodo 12, que él tenía que matar porque los musulmanes siempre la traían contra los cristianos en Estados Unidos. Siempre, ya ve que los musulmanes tienen una doctrina media rara. Ellos vienen de Ismael, se andan peleando inclusive porque dice que son descendientes de Abraham. Los musulmanes